Perfecto. Ahora oficialmente eres una sin techo. Esta casa es mía. Las palabras de Andrea aún resonaban en la sala cuando levanté los ojos de los papeles que acababa de firmar. Su sonrisa era cruel, victoriosa, como si hubiera ganado un premio que siempre fue suyo por derecho. Pero yo no temblé. No lloré. Solo susurré con la calma de quien ya sabía lo que estaba por venir. Revisa la última hoja, hija. En ese momento, viendo su sonrisa vacilar, supe que los últimos 6 meses de observación silenciosa, de fingir que no percibía sus intenciones, de dejarla creer que era más inteligente que su vieja madre, habían valido la pena. Porque mientras ella planeaba robarme mi casa, yo había estado planeando algo mucho más grande. El silencio se extendió entre nosotras como una grieta que se hace cada vez más profunda. Podía ver cómo sus dedos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas, buscando esa última hoja que yo había mencionado. Su respiración se había vuelto más rápida, y por primera vez en meses, era ella quien parecía nerviosa. Yo permanecía sentada en mi silla favorita, esa de madera que mi esposo había comprado para mí hace 30 años, observando cómo el poder se desplazaba lentamente de sus manos a las mías. La mujer que está sentada aquí, mirando cómo su propia hija descubre que ha sido superada en su propio juego, es alguien que durante 71 años de vida aprendió que la paciencia es el arma más poderosa que puede tener una mujer. Soy Delia Gómez, y hasta hace 6 meses, fui la mujer que siempre dijo que sí. Sí a mi esposo cuando me pidió que dejara mi trabajo para cuidar la casa. Sí a mis hijos cuando necesitaban dinero para sus estudios. Sí a Andrea cuando me pidió que la ayudara con su divorcio. Sí, 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 hasta que llegó el día en que mi propio sí se convirtió en mi peor enemigo. Pero déjenme contarles desde el principio, porque esta historia no comenzó con esos papeles sobre mi mesa de cocina. Comenzó 6 meses antes, cuando Andrea llegó a mi casa con lágrimas en los ojos y una historia que sonaba demasiado perfecta para ser verdad. Era un martes por la tarde de octubre, uno de esos días en que el aire todavía conserva el calor del verano, pero ya promete el frío del invierno. Yo acababa de terminar mi clase de yoga en línea, esa que tomaba desde que la pandemia me había enseñado que podía aprender cosas nuevas sin salir de casa, cuando escuché la puerta abrirse con esa urgencia que solo tienen las crisis familiares. Andrea entró sin llamar, como siempre hacía desde que se divorció y se mudó a vivir con sus 2 hijos en un apartamento del otro lado de la ciudad. Venía con el cabello despeinado, no el despeinado elegante que veían las mujeres de las revistas, sino el despeinado real de quien había estado llorando y pasándose las manos por la cabeza una y otra vez. Sus ojos estaban rojos, hinchados, y traía esa expresión de derrota que había perfeccionado durante los últimos meses. El sonido de sus tacones contra el piso de cerámica resonó en la casa vacía. Siempre había sido una casa llena de sonidos, las risas de los niños, la televisión, las conversaciones durante las comidas. Pero desde que enviudé hace 3 años, los sonidos se habían vuelto más escasos, más preciados. El sonido de los tacones de Andrea solía alegrarme, pero ese día, algo en su ritmo irregular me puso en alerta. Mamá, me dijo, dejándose caer en el sofá de la sala con un suspiro que parecía salir desde lo más profundo de su pecho, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Yo apagué mi computadora y me senté frente a ella, preparándome para otra de sus crisis. Durante los últimos 3 años, desde que se separó de Roberto, estas conversaciones se habían vuelto rutinarias como las oraciones antes de dormir. Siempre necesitaba algo: dinero para la renta, dinero para la escuela de los niños, dinero para arreglar su auto. Y yo siempre se lo daba, porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Porque al final del día, cuando todos se van, somos nosotras las que quedamos responsables de que todo funcione, de que todos estén bien, de que la familia siga siendo familia. ¿Qué pasó ahora, mija?, le pregunté, aunque ya sabía que la respuesta involucraría dinero de alguna manera. Siempre era dinero, o problemas que se resolvían con dinero, o favores que al final terminaban costando dinero. Mamá, estoy muy preocupada por ti, comenzó, y esas palabras me tomaron por sorpresa como un golpe suave pero inesperado. No esperaba que la conversación fuera sobre mí. Hacía tanto tiempo que nuestras conversaciones giraban alrededor de sus necesidades, de sus problemas, de su vida complicada, que escuchar mi nombre en sus labios con esa tonalidad de preocupación me desarmó completamente. Ayer estuve hablando con Patricia del banco. ¿Te acuerdas de ella? Fue compañera mía en la secundaria. Asentí, aunque vagamente recordaba a Patricia.
Una chica flaca con brackets que solía venir a casa para hacer tareas cuando Andrea tenía 15 años. Ahora trabajaba en el banco, según me había contado Andrea en alguna conversación anterior. Me dijo que hay muchos estafadores que se aprovechan de las personas mayores, que llegan a sus casas, se hacen pasar por del gobierno o del banco, y les roban todo. Mamá, no puedo dormir pensando en que algo así te pueda pasar. La forma en que lo dijo, con esa voz quebrada y esos ojos llenos de preocupación, me tocó el corazón de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Mi hija se preocupaba por mí. Después de tanto tiempo de ser yo quien se preocupaba por ella, por fin había espacio para que ella cuidara de su madre. Era como si los roles se hubieran invertido, y por un momento, me sentí como esa niña que fui hace tantos años, cuando mi propia madre me cuidaba y me protegía del mundo. No te preocupes, Andrea, le dije, tomando su mano entre las mías. Sus dedos estaban fríos, como siempre los tenía cuando estaba nerviosa. Yo soy muy cuidadosa. Nunca abro la puerta a extraños, y si alguien me llama por teléfono pidiendo información, siempre les digo que no. Pero mamá, es que no es solo eso, insistió, y ahora su voz tenía esa urgencia que me recordaba a cuando era pequeña y me pedía que le comprara algo que veía en la televisión. Patricia me explicó que hay formas más sofisticadas de estafa, que pueden usar tu información personal para sacar créditos a tu nombre, o incluso para intentar quitarte la casa. Esas palabras me helaron la sangre de una manera que no había sentido desde que el doctor me había dicho que mi esposo tenía cáncer. La casa había sido mi hogar durante 45 años. Era donde había criado a mis hijos, donde había cuidado a mi esposo durante su enfermedad, donde guardaba todos los recuerdos de mi vida. Cada rincón tenía una historia, cada mancha en la pared tenía un recuerdo. La idea de que alguien pudiera quitármela me aterrorizaba más que la idea de morir. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté, y vi como sus ojos se iluminaron ligeramente, como cuando era niña y conseguía que le dijera que sí a algo que sabía que no debía pedirme. Bueno, Patricia me dijo que hay maneras de proteger tus bienes, que puedes ponerlos a nombre de alguien de confianza, alguien de la familia, para que nadie más pueda tocarlos. Sería solo temporal, solo para protegerte. En ese momento, algo en mi interior se removió. No era desconfianza exactamente, sino más bien una sensación extraña, como cuando sientes que alguien te está observando pero no puedes ver quién. Era esa misma sensación que tenía cuando era joven y mi suegra me daba consejos que sonaban bondadosos, pero que después descubría que tenían segundas intenciones. Pero la descarté rápidamente. Era mi hija, mi propia hija, que se preocupaba por mí. No sé, mija, le dije, sintiendo como mi voz se volvía más pequeña. Eso suena muy complicado. Además, si pongo la casa a nombre de alguien más, ¿qué pasa si esa persona decide que ya no quiere devolvérmela? Andrea se rió, pero no fue una risa alegre. Fue una risa que sonaba forzada, como si hubiera practicado esa respuesta frente al espejo. Como cuando los vendedores te aseguran que el producto es excelente, pero sus ojos dicen otra cosa. Mamá, estás hablando conmigo. Soy tu hija. Jamás te haría algo así. Además, no tendría que ser para siempre. Solo hasta que pase este peligro de los estafadores. Esa tarde, después de que Andrea se fue, me quedé sentada en mi sala viendo las noticias. Era mi rutina de todos los días. Después de la comida, me sentaba en mi sillón favorito con una taza de té de manzanilla y miraba las noticias de las 6. Pero ese día, por primera vez en años, no podía concentrarme en lo que decían. Las palabras de Andrea daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Mi teléfono sonó, y vi que era un mensaje de mi nieta Sofía, la hija mayor de Andrea. Abuela, ¿puedes enviarme 50 pesos para el proyecto de la escuela? Mamá dice que no tiene dinero hasta el viernes. El mensaje venía acompañado de 3 emojis de carita triste y un corazón. Sofía había aprendido bien de su madre el arte de pedir dinero con cara de ángel. Le envié el dinero inmediatamente, como siempre hacía. Pero mientras escribía mi respuesta, me di cuenta de algo. Andrea me había dicho que estaba preocupada por mi seguridad financiera, por los estafadores que podrían robarme, pero al mismo tiempo, ella y sus hijos seguían pidiéndome dinero regularmente. ¿No era contradictorio? Durante las siguientes semanas, Andrea volvió al tema una y otra vez. Siempre con la misma preocupación, siempre con la misma urgencia. Me traía recortes de periódicos sobre estafas a personas mayores, me enviaba mensajes de WhatsApp con noticias sobre robos de identidad,
me llamaba para contarme historias de sus amigas que habían sido víctimas de fraudes. Mamá, mira esto, me decía, mostrándome su teléfono. Aquí dice que una señora de 75 años perdió toda su casa porque unos estafadores la convencieron de que firmara unos papeles. Cada historia era más aterradora que la anterior. Cada noticia me hacía sentir más vulnerable, más desprotegida. Lentamente, casi sin darme cuenta, empecé a sentir que efectivamente estaba en peligro. Que mi casa, mi seguridad, mi futuro estaban amenazados por fuerzas invisibles que yo no podía controlar. Y ahí estaba Andrea, mi hija, ofreciéndome una solución. Pero había algo más que me molestaba, algo que no podía definir con precisión. Era la manera en que Andrea me miraba cuando hablaba de proteger mis bienes. Como si supiera algo que yo no sabía. Como si estuviera actuando en una obra de teatro y yo fuera la única que no tenía el guión. Una mañana, mientras preparaba mi desayuno, recibí una llamada de mi hermana Esperanza, que vive en Guadalajara. Esperanza es 5 años menor que yo, pero siempre ha sido la más práctica de las dos. Delia, ¿cómo estás? Hace semanas que no hablamos, me dijo con esa voz alegre que siempre me alegraba el día. Bien, hermana. Aquí, preocupándome por cosas que quizás no debería preocuparme, le respondí, y antes de darme cuenta, le estaba contando todo sobre las preocupaciones de Andrea y su propuesta de proteger mis bienes. Esperanza me escuchó en silencio, y cuando terminé de hablar, hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Delia, me dijo finalmente, ¿no te parece extraño que justo ahora que Andrea tiene problemas económicos, aparezca con esta preocupación por tu seguridad financiera? Sus palabras me golpearon como agua fría. ¿Qué quieres decir? Hermana, tú siempre has sido muy cuidadosa con el dinero. Nunca has sido víctima de estafas. ¿Por qué ahora, de repente, estarías en peligro? Y más importante, ¿por qué la solución sería poner todo a nombre de Andrea? Esa noche no pude dormir. Las palabras de Esperanza resonaban en mi cabeza, mezclándose con las lágrimas de preocupación de Andrea, con sus historias de estafadores, con su insistencia en que yo estaba en peligro. Por primera vez en semanas, traté de ver la situación desde afuera, como si fuera la historia de otra persona. Si mi vecina me contara que su hija, que tenía problemas económicos, de repente se había preocupado mucho por su seguridad financiera y le había propuesto poner todos sus bienes a su nombre para protegerla, ¿qué le aconsejaría? La respuesta me llegó clara y dolorosa. Le diría que tuviera cuidado, que eso sonaba a manipulación. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en meses. En lugar de esperar a que Andrea me llamara o viniera a visitarme, yo fui a visitarla. Llegué a su apartamento sin avisar, con una caja de pan dulce de la panadería que le gustaba cuando era niña. «Mamá, qué sorpresa», me dijo cuando abrió la puerta, pero pude ver que no era una sorpresa agradable. Había algo en su expresión, una tensión que trataba de ocultar. Su apartamento estaba más desordenado de lo usual. Había cajas apiladas en una esquina, y sobre la mesa de la cocina estaban esparcidos varios papeles que parecían facturas. Sofía y Miguel, mis nietos, estaban en sus cuartos, probablemente haciendo tareas. «¿Cómo están los niños?», le pregunté, tratando de mantener la conversación ligera. «Bien, mamá. Sofía necesita lentes nuevos y Miguel quiere entrar al equipo de fútbol de la escuela, pero...». Su voz se apagó, y vi cómo sus ojos se dirigían hacia los papeles de la mesa. «¿Pero qué, mija?». «Pero todo cuesta dinero, mamá. Los lentes, el equipo de fútbol, la renta que subió otra vez. A veces siento que no puedo con todo esto». Por primera vez en semanas, vi a mi hija real, no a la mujer preocupada por mi seguridad que había estado visitándome. Vi a la madre soltera que luchaba por salir adelante, que se levantaba todos los días a enfrentar un mundo que cada vez era más caro y más difícil. «Andrea», le dije, tomando su mano, «si necesitas ayuda, solo tienes que pedírmela. Siempre te he ayudado, siempre lo haré. Pero no necesitas inventar historias de estafadores para que yo te dé dinero». Su rostro cambió inmediatamente. La máscara de preocupación desapareció, y por un momento, vi pánico en sus ojos. «No sé de qué hablas, mamá. Yo no inventé nada. Realmente estoy preocupada por ti. Hija, he vivido 71 años. No soy tonta. Sé cuando alguien me está mintiendo, incluso cuando esa persona es mi propia hija». Se hizo un silencio tenso entre nosotras.
Podía escuchar el reloj de pared marcando los segundos, el sonido de la televisión de los vecinos, las voces de mis nietos en sus cuartos. Está bien, dijo finalmente, y su voz sonaba diferente, más dura. Necesito dinero. Mucho dinero. Y no solo para los gastos normales. ¿Para qué más? Tengo deudas, mamá. Deudas que no te había contado. Cuando me divorcié, Roberto se quedó con todo, y yo tuve que pedir dinero prestado para poder mudarme con los niños. Ahora me están cobrando intereses que no puedo pagar. Finalmente, la verdad. Después de semanas de historias sobre estafadores y preocupaciones por mi seguridad, la verdad real y cruda. ¿Cuánto necesitas?, le pregunté. Mamá, no es solo cuánto necesito ahora. Es que voy a seguir necesitando. Los niños están creciendo, van a querer ir a la universidad, van a necesitar tantas cosas. Y yo no puedo dárselas. Entonces me pides ayuda cuando la necesites. Para eso estoy. Pero mamá, tú no vas a vivir para siempre, dijo, y esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. ¿Qué va a pasar con los niños cuando tú ya no estés? ¿Qué va a pasar conmigo? Ahí estaba. La conversación que toda madre viuda teme tener. La conversación sobre la muerte, sobre la herencia, sobre el futuro sin ella. Andrea, cuando yo muera, tú y tu hermano van a heredar todo lo que tengo. Está en mi testamento. Pero mamá, eso podría ser en muchos años. Los niños me necesitan ahora. Yo te necesito ahora. La trampa estaba cerrándose lentamente. Ya no se trataba de protegerme de estafadores. Se trataba de que ella necesitaba mi dinero y mi casa ahora, no después de mi muerte. Entonces, ¿qué propones?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Que pongas la casa a mi nombre ahora. Así yo podría pedir un préstamo usando la casa como garantía, resolver mis deudas, y cuando tú te vayas, no habría problemas legales ni trámites complicados. Ahí estaba, finalmente, la verdadera propuesta. No protección contra estafadores, sino un préstamo usando mi casa como garantía. Mi hogar de 45 años convertido en una forma de pagar las deudas de mi hija. Necesito pensarlo, le dije, levantándome para irme. Mamá, no hay mucho tiempo. Los intereses siguen creciendo cada día. Cuando llegué a mi casa esa tarde, me senté en mi sillón favorito y por primera vez en meses, no encendí la televisión. Solo me quedé ahí, en el silencio, pensando en todo lo que había pasado. En las mentiras, en las medias verdades, en la manipulación disfrazada de amor filial. Y fue entonces cuando decidí que era hora de llamar a Alma del Valle. Alma del Valle siempre había sido la persona más directa que conocía. Cuando trabajábamos juntas en la oficina de contabilidad, hace más de 20 años, ella era la única que se atrevía a decirle a los jefes cuando estaban equivocados. Era la única que no sonreía cuando no tenía ganas de sonreír. Por eso, cuando marqué su número esa noche, sabía que me diría exactamente lo que pensaba, sin adornos ni mentiras piadosas. Delia, ¿qué tal? Hacía tiempo que no me llamabas, me dijo cuando contestó. Su voz sonaba igual que siempre, fuerte y segura. Alma, necesito que me ayudes con algo muy importante. Pero no puede saberlo nadie más, especialmente Andrea. Delia, ¿qué está pasando?, me preguntó, y pude escuchar cómo bajaba el volumen de su televisión. Creo que mi hija está planeando algo contra mí, le dije, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar con libertad. Le conté todo. Las visitas de Andrea, las historias sobre estafadores, la propuesta de poner la casa a su nombre, y finalmente, la conversación de esa tarde donde había admitido que necesitaba dinero para pagar deudas. Alma me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, hubo un silencio largo. Delia, me dijo finalmente, ¿tú qué sientes en el corazón sobre todo esto? Siento que mi hija me está mintiendo. Siento que está tratando de manipularme. Pero también siento que soy una mala madre por pensar eso. Eres una madre que ha dado todo por sus hijos durante toda la vida. Eso no te convierte en mala madre. Te convierte en humana. Y los humanos a veces cometen errores, incluso con las personas que más aman. ¿Qué debo hacer? Primero, no hagas nada todavía. No firmes nada, no prometas nada. Segundo, vamos a averiguar exactamente cuál es la situación real de Andrea. Y tercero, vamos a protegerte. ¿Cómo?
Déjamelo a mí. Mañana voy a hacer algunas llamadas. Tengo contactos en el banco donde trabajaba Patricia. Voy a averiguar si realmente han estado aconsejando a la gente que ponga sus propiedades a nombre de sus hijos para protegerlas de estafadores. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola con mis preocupaciones. Alma estaba de mi lado. Al día siguiente, Alma me llamó temprano por la mañana. Delia, hablé con 3 personas del banco. Ninguna de ellas ha escuchado jamás que aconsejen poner propiedades a nombre de familiares para protegerlas de estafadores. De hecho, me dijeron que eso es exactamente lo opuesto de lo que recomiendan. ¿Qué quieres decir? Que la historia que te contó Andrea sobre Patricia del banco es mentira. El banco nunca da ese tipo de consejos. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Una cosa era sospechar que mi hija me estaba mintiendo, y otra muy diferente era tener la confirmación. Pero eso no es todo, continuó Alma. También hice otras averiguaciones. ¿Sabías que Andrea solicitó un préstamo al banco hace 2 meses y se lo negaron? No, no sabía. Le pidieron garantías que no pudo dar. Una propiedad, específicamente. Todo empezaba a tener sentido. Andrea no había inventado lo de los estafadores por casualidad. Había inventado una historia que la llevara exactamente a donde necesitaba llegar, conseguir que yo pusiera mi casa a su nombre para poder usarla como garantía de un préstamo. Alma, ¿qué hago? Es mi hija. No puedo simplemente dejarla que se hunda. Nadie te está pidiendo que la dejes hundirse. Pero tampoco puedes dejar que te hunda a ti. Delia, si pones tu casa a nombre de Andrea y ella pide un préstamo usando la casa como garantía, ¿sabes qué pasa si no puede pagar? No. Que el banco se queda con tu casa. Tu casa, Delia. Tu hogar de 45 años. Esas palabras me helaron la sangre. No había pensado en esa posibilidad. En mi mente, ayudar a Andrea significaba que después de resolver sus problemas, ella me devolvería la casa. Pero Alma tenía razón. Si Andrea no podía pagar el préstamo, el banco tomaría mi casa. Entonces, ¿qué sugiere que haga? Sugiero que juguemos un poco. Que le sigamos el juego a Andrea, pero con nuestras propias reglas. Durante los siguientes días, Andrea incrementó la presión. Me llamaba todas las mañanas para preguntarme si había tomado una decisión. Me enviaba mensajes con más noticias sobre estafadores. Incluso trajo a mis nietos a visitarme, y pude ver cómo les había dicho que preguntaran por qué me veía preocupada. Abuela, mamá dice que estás triste porque hay gente mala que quiere robarte la casa, me dijo Sofía con sus ojos grandes llenos de preocupación. No te preocupes, mija, le dije, abrazándola. La abuela está bien. Pero por dentro, me dolía profundamente que Andrea hubiera involucrado a los niños en su manipulación. El viernes por la tarde, Andrea llegó a mi casa con una carpeta llena de papeles. Mamá, traje los documentos para la transferencia. Patricia me ayudó a prepararlos. Solo necesitas firmar aquí y aquí, me dijo, señalando líneas marcadas con pequeñas flechas amarillas. ¿Ya está todo listo?, le pregunté, fingiendo sorpresa. Sí, mamá. Así no perdemos más tiempo. Entre más rápido lo hagamos, más rápido estarás protegida. Tomé los papeles y los revisé cuidadosamente. Efectivamente, eran documentos de transferencia de propiedad. Mi casa, que había comprado con mi esposo hace 45 años, donde había criado a mis hijos, donde había cuidado a mi marido durante su enfermedad, pasaría a ser propiedad de Andrea. Andrea, le dije, estos papeles no dicen nada sobre protección contra estafadores. Dicen que te estoy dando mi casa. Bueno, sí, técnicamente la casa estaría a mi nombre, pero solo para protegerte. Ya te lo expliqué. Y si tú tienes problemas económicos y necesitas pedir un préstamo, podrías usar esta casa como garantía. Vi cómo su rostro cambió ligeramente. Bueno, técnicamente sí, pero yo nunca haría eso sin consultarte. Pero legalmente podrías hacerlo. Si la casa está a tu nombre, legalmente es tuya. Mamá, ¿por qué estás haciendo estas preguntas? ¿No confías en mí? Ahí estaba. La pregunta que había estado evitando durante semanas. ¿Confiaba en mi hija? La respuesta me dolía, pero era clara. No, no confiaba en ella.
No en este momento, no con esto. Necesito unos días más para pensarlo, le dije. Mamá, no tenemos días más. Cada día que pasa eres más vulnerable. Andrea, he vivido 71 años sin ser víctima de ningún estafador. Creo que puedo vivir algunos días más. Esa noche, mientras cenaba sola como todas las noches desde que enviudé, tomé una decisión. Si Andrea quería jugar, yo también jugaría. Pero jugaría para ganar. Llamé a Alma. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó. Completamente segura. Está bien. Mañana por la mañana vamos a ver a Mauricio Telles. Mauricio Telles había sido el abogado de mi esposo durante años. Era un hombre mayor, de confianza, que había manejado nuestro testamento y algunos asuntos legales cuando compramos la casa. Si alguien podía ayudarme a protegerme de mi propia hija, era él. El sábado por la mañana, Alma pasó por mí y fuimos juntas al despacho de Mauricio. Le expliqué toda la situación, las mentiras de Andrea, la presión para que firmara los papeles, mis sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Señora Delia, me dijo Mauricio después de escucharme, lo que su hija está haciendo tiene un nombre legal: abuso financiero de personas mayores. Es un delito. Pero es mi hija. Y eso hace que sea aún más doloroso, pero no menos delictivo. Sin embargo, entiendo que usted no quiere proceder legalmente contra ella. ¿Qué quiere que hagamos? Quiero protegerme, pero también quiero darle una lección. Quiero que entienda que su madre no es una vieja tonta que puede ser manipulada. Mauricio sonrió por primera vez desde que habíamos llegado. Creo que tengo exactamente lo que necesita. Durante las siguientes 2 horas, Mauricio me explicó un plan que era simple pero brillante. Prepararíamos documentos que parecerían dar a Andrea lo que quería, pero que en realidad me protegerían completamente. La clave, me explicó, está en los detalles que ella no va a leer. Va a estar tan emocionada de conseguir lo que quiere, que no va a revisar la letra pequeña. El lunes por la mañana, llamé a Andrea. Hija, he decidido que tienes razón. Quiero proteger mis bienes. ¿Puedes venir esta tarde para firmar los papeles? Mamá, qué bueno. Voy para allá inmediatamente. No, mejor en la tarde. Quiero revisar todo una vez más con calma. Esa tarde, cuando Andrea llegó con sus papeles, yo tenía los míos esperándola en la mesa de la cocina. Andrea, revisé los documentos que trajiste, pero mi amiga Alma me aconsejó que mejor usáramos estos otros que preparó un abogado. Dice que son más seguros. Vi cómo Andrea revisaba rápidamente los papeles. Como había predicho Mauricio, estaba tan ansiosa por conseguir mi firma que no leyó los detalles. Están bien, mamá. ¿Dónde firmo? Y así fue como mi hija cavó su propia trampa, mientras yo, por primera vez en mi vida, estaba 2 pasos adelante de alguien que trataba de aprovecharse de mí. Firmo aquí, ¿verdad, mamá?, me preguntó Andrea, con la pluma ya en la mano y esa sonrisa victoriosa que había estado practicando durante semanas. Sí, mija. Y yo firmo aquí, le respondí, señalando la línea que Mauricio había marcado para mí. Escribí mi nombre en el papel con la misma calma con la que había firmado miles de documentos a lo largo de mi vida. Facturas, recibos, tarjetas de cumpleaños para mis nietos. Pero esta firma era diferente. Esta firma era mi declaración de guerra silenciosa. Andrea tomó los papeles inmediatamente después de que terminé de escribir mi nombre. Los dobló rápidamente y los metió en su bolsa, como si temiera que yo cambiara de opinión. Gracias, mamá. No sabes lo tranquila que me siento sabiendo que ahora estás protegida, me dijo, dándome un abrazo que se sintió extraño, artificial. De nada, hija. Una siempre hace lo que tiene que hacer por la familia. Después de que se fue, me senté en mi sillón favorito y esperé. Sabía que la llamada llegaría pronto. Mauricio me había explicado que los bancos revisaban estos documentos rápidamente cuando alguien los presentaba para solicitar un préstamo. No tuve que esperar mucho. El miércoles por la mañana, mientras regaba las plantas de mi patio, mi teléfono sonó. Era Andrea, y por el tono de su voz, supe inmediatamente que había descubierto algo. Mamá, necesito que vengas al banco conmigo. Hay un problema con los papeles. ¿Qué tipo de problema? Dicen que hay algunas cláusulas que no entienden. Necesitan que vengas para aclarar unas cosas.
¿Qué cláusulas? No sé, mamá. Son cosas legales complicadas. Solo ven conmigo, por favor. Esa tarde fuimos juntas al banco. Patricia, la famosa amiga de la secundaria que supuestamente le había dado todos esos consejos sobre estafadores, resultó ser una mujer joven que claramente no había ido a la secundaria con Andrea. Tenía a lo mucho 25 años. Señora Gómez, me dijo Patricia después de revisar los documentos, estos papeles establecen que aunque la propiedad está técnicamente a nombre de su hija, usted mantiene todos los derechos de uso y disposición. Su hija no puede vender, hipotecar o usar esta propiedad como garantía sin su consentimiento por escrito. Vi cómo el rostro de Andrea se puso pálido. Pero eso no puede ser, dijo. Los papeles dicen que la casa es mía. Técnicamente sí, continuó Patricia, pero con tantas restricciones que prácticamente siguen siendo de su madre. Es como si fuera la dueña nominal, pero sin ningún poder real sobre la propiedad. ¿Qué significa eso?, preguntó Andrea, aunque por su expresión era claro que ya sabía la respuesta. Significa que no puede usar esta propiedad como garantía para un préstamo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver cómo Andrea procesaba la información, cómo se daba cuenta de que todos sus planes se habían desmoronado. Mamá me dijo cuando salimos del banco, ¿tú sabías esto? Sabía que si iba a proteger mis bienes, tenía que protegerlos de verdad. Incluso de mi propia familia, si fuera necesario. Pero mamá, yo soy tu hija. Yo nunca te haría daño. Andrea, en las últimas semanas me has mentido sobre Patricia del banco, me has inventado historias sobre estafadores, me has manipulado emocionalmente, y has tratado de que firmara documentos que me habrían dejado sin hogar si tú no pudieras pagar un préstamo. Eso no es hacerme daño. Caminamos hacia mi auto en silencio. Podía ver cómo Andrea luchaba entre la rabia y la desesperación. Había estado tan segura de su plan, tan convencida de que su vieja madre era fácil de manipular. Necesito ese dinero, mamá me dijo finalmente, cuando llegamos al auto. No era por maldad. Es que realmente necesito ese dinero. Lo sé, hija. Y si hubieras venido a mí con la verdad desde el principio, te habría ayudado. Pero no así. No con mentiras. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Las deudas siguen ahí. Los intereses siguen creciendo. Por primera vez en semanas, vi a mi hija real otra vez. No a la manipuladora, no a la mentirosa, sino a la madre soltera asustada que no sabía cómo salir adelante. Vamos a mi casa, le dije. Vamos a sentarnos como adultas y vamos a hablar de cuánto necesitas realmente y cómo te puedo ayudar. Pero con la verdad, Andrea. Solo con la verdad. Esa tarde, sentadas en mi mesa de cocina con una taza de café para cada una, Andrea finalmente me contó toda la verdad. Las deudas eran más grandes de lo que había admitido. Había usado tarjetas de crédito para mantener el nivel de vida que tenía cuando estaba casada, pensando que encontraría un trabajo mejor. Pero el trabajo mejor nunca llegó, y las deudas crecieron. Tengo que pagar 12,000 pesos este mes, o van a embargar mi cuenta del banco, me dijo con lágrimas en los ojos. ¿Y cuánto debes en total? 80,000 pesos. Era una cantidad grande, pero no imposible. Tenía ahorros, tenía mi pensión, tenía algunas inversiones que mi esposo había hecho años atrás. Puedo ayudarte, le dije. Pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primera, nada más de mentiras. Si necesitas ayuda, me pides ayuda. No me inventes historias. Segunda, vamos a hacer un plan de pagos. No voy a darte todo el dinero de una vez para que lo gastes sin control. Y tercera, vas a buscar ayuda profesional para manejar tu dinero. Hay programas gratuitos para eso. Andrea asintió con la cabeza, pero pude ver que había algo más. ¿Qué más hay?, le pregunté. Es que no es solo el dinero, mamá. Es que me siento como una fracasada. Tengo 35 años y no puedo mantener a mis propios hijos. Tengo que pedirle dinero a mi madre de 70 años. Andrea, pedir ayuda no te hace fracasada. Mentir y manipular para conseguir esa ayuda, eso sí te hace fracasada. Esa noche, después de que Andrea se fue, llamé a Alma para contarle cómo había salido todo. ¿Crees que aprendió la lección?, me preguntó. No lo sé, pero aprendí algo yo también. ¿Qué?
que soy más inteligente de lo que pensaba, y que no necesito dejar que nadie, ni siquiera mi propia hija, me haga sentir como si fuera una vieja indefensa. Pero mi celebración duró poco, porque 3 días después, Andrea regresó a mi casa con una actitud completamente diferente. Ya no era la hija arrepentida que había llorado en mi mesa de cocina. Era alguien que yo no conocía. Mamá me dijo, he estado pensando en todo esto, y creo que fuiste muy cruel conmigo. ¿Cruel? Sí, yo soy tu hija. Cuando necesito ayuda, deberías dármela sin condiciones, sin trucos legales, sin humillarme en el banco. Y ahí fue cuando supe que la guerra apenas estaba comenzando. Mamá, tienes que entender algo, me dijo Andrea, caminando por mi sala como si fuera suya. Yo no soy una extraña pidiendo limosna. Soy tu hija. Todo lo que tienes algún día será mío de todas formas. Sus palabras me golpearon como una bofetada fría. Era la primera vez que escuchaba a mi hija hablar sobre mi muerte como si fuera una transacción comercial pendiente. Andrea, siéntate. Necesitamos hablar de esto con calma. No, mamá. Ya hablamos suficiente. Ya jugaste tus jueguitos legales. Ahora es mi turno de hablar. Se detuvo frente a mí con los brazos cruzados, una postura que no había visto desde que era adolescente y me desafiaba por algo. ¿Sabes que me di cuenta después de ir al banco? Que tú sabías exactamente lo que estabas haciendo. Que me dejaste hacer todo el trabajo, conseguir los papeles, planear todo, solo para humillarme al final. Te dejé mostrarme quién eras realmente, le respondí. ¿Y quién soy, mamá? ¿Una mala hija? ¿Una estafadora? Eso es lo que piensas de mí. Pienso que eres una mujer desesperada que tomó decisiones equivocadas. Estoy desesperada porque tengo una madre que tiene dinero pero prefiere guardárselo mientras sus nietos no pueden tener lo que necesitan. Andrea, te ofrecí ayuda. Te dije que podíamos hacer un plan. Un plan. Con condiciones, con controles, como si fuera una niña. Mamá, yo debería poder disponer de esa casa ahora. Los niños la van a necesitar. Yo la voy a necesitar. Ahí estaba otra vez. No se trataba de protegerme de estafadores. Se trataba de que ella sentía que mi casa ya le pertenecía. La casa es mía mientras yo esté viva, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Pero tú ya estás vieja, mamá. ¿Qué va a pasar cuando no puedas cuidarla? Cuando necesites que alguien te cuide. Va a ser muy costoso. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Sus palabras tenían un filo cruel que me hizo temblar. Estaba amenazándome sutilmente con abandonarme cuando la necesitara. Andrea, creo que es mejor que te vayas ahora. ¿Me vas a correr de la casa donde crecí? De la casa que va a ser mía. Te voy a pedir que te vayas de mi casa porque no me gusta cómo me estás hablando. Se rió, pero no fue una risa alegre. Fue una risa amarga, llena de desprecio. Está bien, mamá. Pero piénsalo bien. Piensa en quién va a estar ahí cuando realmente me necesites. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala temblando. No de miedo, sino de rabia. ¿Cómo había criado a una hija que podía hablarme así? ¿Cómo había llegado a convertirse en alguien que veía mi vejez como una oportunidad? Llamé a Alma inmediatamente. Delia, ¿qué pasó? Te escuchas muy alterada. Le conté todo lo que había pasado, cada palabra cruel, cada amenaza velada. Delia, esa muchacha está perdida. Está tan desesperada que ya no puede ver la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué hago, Alma? Es mi hija. Son mis nietos. Los nietos no tienen la culpa de lo que está haciendo su madre. Pero tampoco puedes permitir que te chantajee con ellos. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Andrea daban vueltas en mi cabeza. Tú ya estás vieja, mamá. ¿Quién va a estar ahí cuando realmente me necesites? Por primera vez desde que enviudé, me sentí realmente sola. Mi hija, la persona que se suponía que me amaría incondicionalmente, me veía como un obstáculo entre ella y mi dinero. Al día siguiente decidí hacer algo que no había hecho en años. Llamé a mi hijo Carlos, que vive en Estados Unidos. Carlos y yo no hablábamos mucho desde que se mudó, pero siempre habíamos tenido una relación honesta. Mamá, qué sorpresa.
¿Cómo estás? Bien, hijo. Pero necesito preguntarte algo. Andrea te ha contado algo sobre problemas de dinero. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Mamá, ¿qué está pasando? Le conté todo. Las mentiras, la manipulación, la propuesta de transferir la casa, las amenazas veladas. Mamá, Andrea me llamó hace 2 semanas. Me dijo que estabas empezando a tener problemas de memoria, que estabas tomando decisiones raras con el dinero. Me quedé sin respiración. ¿Qué le dijiste? Le dije que si estaba preocupada, que fuera contigo al doctor. Pero mamá, ¿es verdad? ¿Tienes problemas de memoria? No. Carlos, estoy perfectamente bien. Tu hermana está inventando eso porque no conseguí lo que quería. Esto es grave, mamá. Si Andrea está diciendo que tienes problemas mentales, podría estar preparando el terreno para algo peor. ¿Qué quieres decir? Podría estar preparándose para conseguir una tutela legal sobre ti, para declararte incapaz de manejar tus propios asuntos. Esas palabras me aterrorizaron más que todas las amenazas anteriores. Una tutela significaría que Andrea tendría control legal sobre mi dinero, mi casa, mis decisiones médicas. Sería como estar muerta en vida. Carlos, ¿qué puedo hacer? Primero, ve al doctor. Hazte todos los exámenes necesarios para demostrar que estás perfectamente bien. Segundo, documenta todo lo que ha estado pasando. Y tercero, mamá, considera hablar con un abogado sobre cambiar tu testamento. No quiero desheredar a tu hermana. No se trata de desheredarla. Se trata de protegerte mientras estés viva. Esa tarde fui al consultorio de mi doctor de toda la vida, doctor Ramírez. Le expliqué la situación y le pedí que me hiciera todos los exámenes necesarios para demostrar que mi mente estaba perfectamente clara. Señora Delia, me dijo después de examinarme, usted está en excelente condición mental para su edad. Su memoria está bien, su capacidad de razonamiento está bien, y definitivamente es capaz de tomar sus propias decisiones. Doctor, ¿puede darme un documento que diga eso? Por supuesto. Y también voy a recomendarle que vea a un especialista para una evaluación más completa, solo para que tenga toda la documentación necesaria. Durante los siguientes días, me convertí en una mujer con una misión. Visité especialistas, recopilé documentos médicos, escribí un diario detallado de todo lo que había pasado con Andrea. Mauricio me ayudó a organizar todo legalmente. Señora Delia, me dijo Mauricio, con toda esta documentación, nadie podría nunca declarar que usted no es competente para manejar sus asuntos. Pero mientras yo me protegía legalmente, Andrea estaba planeando su siguiente movimiento. Y resultó ser más cruel de lo que había imaginado. El viernes por la tarde, Sofía y Miguel llegaron a mi casa llorando. Abuela, me dijo Sofía entre sollozos, mamá dice que tú ya no nos quieres. Que por eso no nos das dinero para nuestras cosas. ¿Qué? Dice que te volviste egoísta y que prefieres guardar tu dinero que ayudar a tu familia. Era la última gota. Andrea había cruzado la línea que nunca debería haber cruzado. Había involucrado a mis nietos, había llenado sus cabecitas inocentes con mentiras sobre su abuela. Niños, les dije, abrazándolos, su mamá está muy confundida ahora. La abuela los ama más que a nada en el mundo, y jamás dejaría de quererlos. Pero esa noche, sola en mi casa, tomé la decisión más difícil de mi vida. Era hora de mostrarle a Andrea que su madre no era una vieja indefensa. Era hora de contraatacar. El lunes por la mañana hice algo que nunca había hecho en mi vida. Contraté a un investigador privado. Mauricio me había recomendado a un hombre llamado Roberto Sánchez, que se especializaba en casos de abuso financiero familiar. Señora Delia, me dijo Roberto en su oficina, lo que vamos a hacer es documentar todo lo que su hija ha estado haciendo. Cada mentira, cada manipulación, cada intento de presión. Necesitamos evidencia sólida. ¿Para qué? Para protegerla si ella decide escalar esto. Si está diciendo que usted tiene problemas mentales, es posible que trate de conseguir una orden judicial para revisar su capacidad mental. Necesitamos estar preparadas. Durante esa semana, Roberto investigó todo sobre Andrea. Sus deudas reales, sus intentos de conseguir préstamos, sus conversaciones con abogados sobre tutelas. Lo que descubrió me dejó sin aliento.
Su hija consultó con 3 abogados diferentes sobre cómo conseguir una tutela sobre usted, me informó Roberto el viernes. Les dijo que usted está empezando a tener demencia y que está tomando decisiones financieras irracionales. Pero yo acabé de hacerme todos los exámenes. Estoy perfectamente bien. Eso lo sabemos nosotros. Pero ella está construyendo un caso falso. También encontré algo más inquietante. ¿Qué? Ha estado hablando con un tasador sobre el valor de su casa. Y con una inmobiliaria sobre ponerla en venta. Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. Andrea no solo quería mi casa como garantía para un préstamo. Quería venderla. Vender mi casa. Aparentemente, su plan era conseguir la tutela, declarar que usted necesita cuidados especializados, vender la casa para pagar esos cuidados, y quedarse con el dinero restante. Era peor de lo que había imaginado. Mi propia hija había planeado no solo robarme mi casa, sino internarme en algún lugar y quedarse con todo mi dinero. ¿Qué hago ahora?, le pregunté a Roberto. Ahora vamos a darle una lección que nunca olvidará. Esa tarde, Andrea llegó a mi casa acompañada de un hombre que no conocía. Mamá, te presento al doctor Hernández. Es un especialista en problemas de memoria. Vino a hacerte algunas preguntas. No necesito ningún especialista, le dije. Mi doctor dice que estoy perfectamente bien. Mamá, últimamente has estado muy confundida. Lo de los papeles del banco, las cosas raras que dices. Creemos que necesitas ayuda. El doctor Hernández se acercó con una sonrisa condescendiente que me hizo hervir la sangre. Señora Delia, solo queremos asegurar que esté recibiendo el cuidado que necesita. ¿Puede decirme qué día es hoy? Doctor Hernández, le dije con mi voz más firme. Antes de responder sus preguntas, me gustaría ver su credencial médica y saber quién está pagando por esta consulta. Vi cómo Andrea y el doctor intercambiaron miradas nerviosas. Señora, esto es solo una evaluación informal, dijo él. Nada en mi casa es informal, doctor. Y definitivamente nada relacionado con mi salud mental es informal. En ese momento, sonó el timbre. Era Mauricio, quien había llegado exactamente como habíamos planeado. Buenas tardes, dijo Mauricio entrando a la sala. Soy el abogado de la señora Delia. ¿Puedo preguntar qué está pasando aquí? El doctor Hernández se puso pálido. Nosotros, solo estábamos. Doctor, interrumpió Mauricio, ¿tiene usted autorización legal para evaluar a mi cliente? ¿Tiene una orden judicial? No, pero... Entonces le sugiero que se retire inmediatamente. Y Andrea se volvió hacia mi hija. Usted también tiene que irse. Esta es la casa de mi madre, gritó Andrea. Y su madre le está pidiendo que se vaya, respondió Mauricio calmadamente. Después de que se fueron, Mauricio y yo nos sentamos en mi sala. ¿Cómo sabías que iban a venir hoy?, le pregunté. Roberto ha estado vigilando a su hija. Sabíamos que había contratado a este doctor falso para tratar de conseguir evidencia de que usted no está mentalmente capacitada. Doctor falso. Roberto investigó. El hombre se hace pasar por psiquiatra, pero solo tiene una licencia para ser consejero matrimonial. No está calificado para diagnosticar demencia. Esa noche, sola en mi casa, me di cuenta de que ya no reconocía a mi hija. La mujer que había criado, que había alimentado, que había cuidado cuando estaba enferma, se había convertido en una extraña dispuesta a destruir mi vida por dinero. Pero también me di cuenta de algo más. Yo era más fuerte de lo que había creído. Durante semanas había sentido que estaba siendo víctima de Andrea, pero ahora entendía que tenía poder. Tenía inteligencia, tenía recursos, tenía amigos leales como Alma y profesionales como Mauricio que me apoyaban. Al día siguiente, hice algo que Andrea nunca esperó. La cité en el despacho de Mauricio para una reunión familiar. ¿Para qué quieres que vaya ahí?, me preguntó por teléfono. Para hablar sobre el futuro de la familia. Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta. Mamá, si quieres hablar, podemos hablar en tu casa. No. Andrea. Esta conversación va a ser en territorio neutral, con testigos. El miércoles por la tarde, Andrea llegó al despacho de Mauricio acompañada de un abogado que había contratado. Yo estaba ahí con Mauricio, Roberto el investigador, y Alma como testigo. Andrea, comencé.
Durante las últimas semanas has mentido, manipulado y amenazado. Has tratado de robarme mi casa, has inventado historias sobre mi salud mental y has usado a tus propios hijos para chantajearme emocionalmente. Mamá, yo solo. No he terminado de hablar. Mi voz sonaba diferente, más fuerte, más autoritaria. Roberto aquí presente ha documentado todo lo que has estado haciendo. Tus consultas con abogados sobre tutelas, tus conversaciones con tasadores e inmobiliarias, tu intento de usar un doctor falso para declararme incompetente. Vi cómo el rostro de Andrea se ponía cada vez más pálido. Ahora vas a escuchar mis condiciones, continué. Primero, vas a dejar de decirle a la gente que tengo problemas mentales. Segundo, vas a dejar de involucrar a mis nietos en tus problemas financieros. Tercero, no vas a volver a mi casa hasta que yo te invite. ¿Y si no acepto?, preguntó, aunque su voz temblaba. Si no aceptas, Roberto va a enviar toda su investigación al Ministerio Público. Lo que has estado haciendo se llama abuso financiero de personas mayores, y es un delito federal. No puedes hacerme esto. Soy tu hija. Eres mi hija, y por eso te estoy dando una oportunidad de hacer lo correcto. Pero si eliges seguir por este camino, voy a defenderme de ti como me defendería de cualquier persona que trate de lastimarme. El silencio en la oficina era tenso. Podía ver cómo Andrea luchaba entre el orgullo y el miedo. Está bien, dijo finalmente. Pero quiero que sepas que esto va a destruir nuestra relación. Andrea, le dije, levantándome para irme, nuestra relación se destruyó el día que decidiste que mi dinero era más importante que mi bienestar. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Había ganado la batalla, pero sabía que la guerra aún no terminaba. Durante 3 semanas, Andrea cumplió con el acuerdo. No me llamó, no vino a mi casa, y según Roberto, no había hecho más consultas con abogados. Empecé a pensar que tal vez había aprendido la lección, que tal vez podríamos reconstruir nuestra relación sobre bases más honestas. Pero estaba equivocada. Un martes por la mañana, mientras desayunaba y revisaba mis mensajes de WhatsApp, recibí una llamada de la escuela de Miguel. Señora Gómez, soy la directora del colegio de Miguel. Necesitamos hablar con usted urgentemente. ¿Qué pasó? Está bien, Miguel. Miguel está bien físicamente, pero estamos preocupados por su situación familiar. Ayer le dijo a su maestra que su abuela ya no los quiere y que por eso su mamá no puede pagar sus materiales escolares. Sentí como si me hubieran dado una puñalada. Andrea estaba usando a Miguel para manipular a la escuela, probablemente esperando que ellos me llamaran para pedirme dinero. Directora, ¿puedo pasar a hablar con usted esta tarde? Por supuesto, señora Gómez. Estamos muy preocupados por el bienestar emocional del niño. Esa tarde fui a la escuela y hablé largo rato con la directora. Le expliqué la situación real, que Andrea había estado mintiendo sobre problemas financieros para manipularme, y que ahora estaba usando a los niños como armas emocionales. Señora Gómez, esto es muy delicado. No podemos intervenir en asuntos familiares, pero sí podemos ayudar a proteger el bienestar de Miguel. ¿Qué sugiere? Que hable directamente con el niño. Que le explique la situación de manera apropiada para su edad. Los niños necesitan estabilidad, y estas mentiras los están confundiendo. Cuando salí de la escuela, tomé una decisión que sabía que Andrea no me perdonaría. Fui directamente al apartamento donde vivía con los niños. Toqué la puerta y fue Sofía quien abrió. «Abuela», gritó, abrazándome. «Mamá dijo que ya no podíamos verte». «¿Dónde está tu mamá?» «Salió con el señor Ricardo. Dijo que volvía en la noche». Ricardo era un nombre que no conocía. Miguel salió de su cuarto al escuchar mi voz. «Abuela, ¿es verdad que ya no nos quieres?», me preguntó con lágrimas en los ojos. Me senté en el sofá y puse a mis 2 nietos a mi lado. «Escúchenme bien», les dije. «Su abuela los ama más que a nada en el mundo. Eso nunca, nunca va a cambiar. Lo que pasa es que su mamá y yo estamos teniendo algunos problemas de adultos, pero eso no tiene nada que ver con ustedes». «¿Pero por qué mamá dice que tú eres mala?», preguntó Sofía. «A veces, cuando los adultos están enojados o asustados, dicen cosas que no son verdad. Su mamá no está siendo honesta sobre algunas cosas, y eso me pone muy triste». «¿Vas a venir a vernos otra vez?»,
preguntó Miguel. Siempre voy a querer verlos. Pero por ahora, vamos a tener que encontrar maneras de estar juntos sin que su mamá se enoje más. Pasé 2 horas con mis nietos, ayudándolos con sus tareas, escuchando sus preocupaciones, asegurándoles que el problema no era culpa de ellos. Cuando me iba, le dejé un sobre a Sofía con dinero para sus materiales escolares y una nota que decía: para mis nietos queridos, con todo mi amor. Abuela Delia. Sabía que esto iba a provocar una crisis, pero no me importaba. Mis nietos merecían saber que tenían una abuela que los amaba, sin importar lo que estuviera pasando con su madre. La llamada llegó esa noche a las 10. ¿Cómo te atreves a ir a mi casa sin mi permiso?, me gritó Andrea por teléfono. Los niños son mis nietos. Tengo derecho a verlos. No tienes ningún derecho. Son mis hijos. Y son niños que están sufriendo porque su madre los está usando como peones en un juego de adultos. Mamá, si vuelves a acercarte a mis hijos sin mi permiso, voy a conseguir una orden de restricción contra ti. Hazlo, Andrea. Pero ten en cuenta que si vas a corte, yo también voy a ir. Y voy a llevar toda la evidencia de lo que has estado haciendo. Me estás amenazando. Te estoy diciendo la verdad. Si quieres escalar esto, estoy preparada. Pero piénsalo bien, ¿realmente quieres que un juez sepa cómo has estado tratando a tu madre? Después de colgar, llamé a Alma. Delia, ¿estás segura de que quieres llegar tan lejos? Alma, esos niños están siendo lastimados emocionalmente. Sofía me preguntó si era verdad que ya no los quería. ¿Cómo puede una madre hacerle eso a sus propios hijos? Tienes razón. Pero ten cuidado. Cuando alguien está tan desesperado como Andrea, puede hacer cosas impredecibles. Alma tenía razón. Al día siguiente, Andrea hizo algo que no esperaba. Llegó a mi casa acompañada de Carlos, mi hijo. Mamá, me dijo Carlos en cuanto entraron, Andrea me ha contado cosas muy preocupantes. Me dice que has estado actuando de manera extraña, que has contratado investigadores privados, que has amenazado con demandarla. ¿Eso te dijo? Me dijo que está muy preocupada por ti, que cree que alguien te está influenciando para que actúes contra tu propia familia. Miré a Andrea, que estaba parada detrás de Carlos con una expresión de falsa preocupación. Carlos, le dije, siéntate. Necesitas escuchar toda la historia. Durante la siguiente hora, le conté a Carlos todo lo que había pasado. Las mentiras sobre los estafadores, el intento de robar mi casa, las amenazas, la manipulación de los niños. Carlos me escuchó en silencio, y pude ver cómo su expresión cambiaba de preocupación a shock, y finalmente a rabia. Andrea, le dijo finalmente a su hermana, ¿es cierto todo esto? Carlos, mamá está exagerando. Yo solo estaba tratando de protegerla. ¿Protegerla mintiendo sobre doctores del banco? ¿Protegerla tratando de que firmara papeles para transferir su casa? Ella iba a perder todo. Ella no iba a perder nada. Tú querías quitárselo. Por primera vez en meses, no me sentí sola en esta batalla. Carlos finalmente entendía lo que estaba pasando. Andrea, me dijo Carlos, esto es imperdonable. No puedo creer que hayas llegado tan lejos. Tú también te vas a poner contra mí, le gritó Andrea. No me estoy poniendo contra ti. Me estoy poniendo del lado de lo que está bien. Y lo que has estado haciendo está muy mal. Muy bien, gritó Andrea. Todos contra Andrea. La madre perfecta y el hijo perfecto contra la hija problemática. Andrea, le dije, nadie está contra ti. Estamos contra tus acciones. Todavía hay tiempo para arreglar esto. ¿Arreglar qué? ¿Mi vida? ¿Mis deudas? El hecho de que soy una madre soltera que no puede mantener a sus hijos. Podemos trabajar juntas para resolver tus problemas financieros. Pero no así. No con mentiras y manipulación. Ya es muy tarde para eso, me dijo, caminando hacia la puerta. Ya tomé mi decisión. ¿Qué decisión?, le preguntó Carlos. Ya verán, dijo, y se fue dando un portazo. Esa noche, Carlos se quedó en mi casa. Hablamos hasta muy tarde sobre lo que había pasado, sobre cómo habíamos llegado a este punto. Mamá, me dijo antes de irse a dormir, mañana voy a cancelar mis vuelos. Me voy a quedar aquí hasta que esto se resuelva.
No es necesario, hijo. Sí es necesario. Andrea dijo que había tomado una decisión. No me gusta cómo sonó eso. Carlos tenía razón en estar preocupado, porque la decisión de Andrea resultó ser más drástica de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. La decisión de Andrea llegó el viernes por la mañana en forma de una citación judicial. Un oficial me entregó los papeles mientras desayunaba con Carlos. Señora Delia Gómez, queda citada para comparecer ante el juzgado familiar. Su hija Andrea Gómez ha solicitado una evaluación de su capacidad mental y una tutela temporal sobre sus bienes. Carlos tomó los papeles de mis manos temblorosas y los leyó en voz alta. Dice que Andrea alega que tienes deterioro cognitivo severo, que has estado tomando decisiones financieras irracionales, y que representas un peligro para ti misma. Sentí como si el mundo se desplomara a mi alrededor. Mi propia hija había llevado esto a los tribunales. Había decidido destruir públicamente mi reputación y mi dignidad con tal de conseguir control sobre mi dinero. También dice, continuó Carlos, que como evidencia del deterioro, presenta el hecho de que contrataste investigadores privados para seguir a tu propia familia, que cambiaste documentos legales de manera confusa, y que has estado actuando de manera paranoica y agresiva. Está usando todo lo que hice para protegerme como evidencia de que estoy loca, murmuré. Mamá, tranquila. Tenemos toda la documentación médica que demuestra que estás perfectamente bien. Llamé inmediatamente a Mauricio. Señora Delia, esperábamos esto. Roberto y yo hemos estado preparándonos para esta posibilidad. Tenemos un caso sólido. Pero ¿qué pasa si el juez le cree? No le va a creer. Tenemos las grabaciones de Roberto donde ella admite que está mintiendo sobre su salud mental. Tenemos los reportes médicos. Y tenemos evidencia de todos sus intentos de manipulación financiera. La audiencia estaba programada para el martes siguiente. Durante el fin de semana, Mauricio, Roberto y yo nos preparamos meticulosamente. Organizamos cada documento, cada grabación, cada prueba de la manipulación de Andrea. Lo que vamos a hacer, me explicó Mauricio, es demostrar que Andrea es quien tiene problemas, no usted. Que toda esta acusación es un último intento desesperado de conseguir control sobre sus bienes. El lunes por la noche no pude dormir. La idea de estar en una corte, de que un juez evaluara mi cordura, de que mi vida privada fuera expuesta públicamente, me aterrorizaba. Carlos se quedó conmigo esa noche. Mamá, mañana voy a estar ahí contigo. Y cuando terminemos con esto, Andrea va a entender que cometió el error más grande de su vida. El martes por la mañana llegamos al juzgado. Era un edificio frío, lleno de gente triste y abogados con maletines. Andrea estaba ahí con su abogado, y por primera vez en meses, me dio miedo verla. Se veía diferente, más dura, como si hubiera cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Buenos días, mamá, me dijo cuando pasé cerca de ella. Buenos días, Andrea. Espero que entiendas que esto es por tu propio bien. No le respondí. Ya no había nada que decir entre nosotras. La audiencia comenzó con el abogado de Andrea presentando su caso. Era un hombre mayor, con voz grave, que hablaba como si yo no estuviera presente. Su señoría, la señora Delia Gómez, muestra claros signos de deterioro mental. Ha comenzado a tomar decisiones financieras irracionales, ha desarrollado paranoia hacia su propia familia, y ha contratado investigadores privados para espiar a sus seres queridos. Ha cambiado documentos legales importantes de manera confusa y contradictoria. Ha amenazado a su hija con acciones legales sin fundamento. Y ha comenzado a aislar a sus nietos, causándoles trauma emocional. Mi cliente, su hija amorosa, solo busca proteger a su madre de sí misma antes de que cause daño irreparable a su patrimonio y a su familia. Escuchar esas palabras me dolió más de lo que esperaba. Cada hecho real había sido torcido para hacerme ver como una anciana paranoica y confundida. Luego fue el turno de Mauricio. Su señoría, lo que vamos a demostrar hoy es que la señora Delia Gómez no solo está perfectamente cuerda, sino que es una mujer inteligente que se protegió exitosamente de un intento elaborado de abuso financiero por parte de su propia hija. Mauricio comenzó presentando mis evaluaciones médicas. 3 doctores diferentes habían certificado que mi capacidad mental era perfecta para mi edad.
Luego presentó las grabaciones que Roberto había hecho de Andrea admitiendo que había inventado la historia de los estafadores, que había mentido sobre el consejo del banco, y que necesitaba mi casa como garantía para un préstamo. Su señoría, la señora Andrea Gómez, consultó con 3 abogados diferentes sobre cómo conseguir una tutela sobre su madre. Habló con tasadores e inmobiliarias sobre vender la casa de su madre. Contrató a un doctor falso para que evaluara a su madre sin autorización legal. La paranoia que alega no existe. La señora Delia simplemente descubrió que su hija estaba tratando de estafarla, y tomó medidas legales apropiadas para protegerse. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con las piernas temblando. Su señoría, comencé. Durante 71 años he sido una mujer que siempre dijo que sí. Sí a mi esposo, sí a mis hijos, sí a quien me necesitara. Pero cuando mi hija decidió que mi casa y mi dinero eran más importantes que mi bienestar, aprendí a decir no. No estoy loca. Estoy cansada. Cansada de ser vista como un obstáculo entre mi hija y mi herencia. Cansada de que me traten como si ya estuviera muerta. Lo que hice no fue paranoia. Fue supervivencia. El juez me pidió que respondiera algunas preguntas. ¿Qué día era? ¿Quién era el presidente? Problemas matemáticos simples. Las respondí todas perfectamente. Luego le tocó el turno a Andrea de testificar. Mauricio la interrogó sin piedad. Señora Gómez, ¿es verdad que le dijo a su madre que una empleada del banco le había aconsejado poner su propiedad a nombre de un familiar? Sí, pero... ¿Y es verdad que esa empleada del banco nunca le dio tal consejo? No exactamente, pero... Entonces mintió a su madre. Era para protegerla. ¿Y es verdad que solicitó un préstamo usando la casa de su madre como garantía antes de que ella hubiera firmado cualquier documento? Yo estaba explorando opciones. Sin el conocimiento o consentimiento de su madre. Yo iba a decirle. Responda la pregunta. ¿Sí o no? Sí. Cuando Mauricio terminó con Andrea, pude ver que estaba llorando. Pero ya no sentí compasión por ella. Había elegido este camino. El juez se retiró a deliberar durante 1 hora. Fue la hora más larga de mi vida. Cuando regresó, su veredicto fue claro. La corte encuentra que la señora Delia Gómez está en pleno uso de sus facultades mentales. No solo eso, sino que demostró una inteligencia y capacidad de juicio excepcionales al protegerse de lo que claramente constituyó un intento de abuso financiero. La solicitud de tutela es denegada. Además, la Corte ordena que la señora Andrea Gómez no contacte a su madre durante los próximos 6 meses, excepto en caso de emergencia médica. Y señora Gómez, me dijo el juez mirándome directamente, lamento que haya tenido que pasar por esto. Ninguna madre debería tener que defenderse de sus propios hijos en una corte. Cuando salimos del juzgado, Andrea me esperaba en los escalones. Mamá, me dijo con lágrimas en los ojos, perdóname. No sabía cómo más. Andrea, le dije, deteniéndome frente a ella, tuviste muchas oportunidades de hacer esto de la manera correcta. Elegiste la peor. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Y yo voy a vivir mi vida en paz. Fue la última vez que hablé con mi hija durante mucho tiempo. Los primeros días después de la audiencia fueron extraños. Por primera vez en meses, mi teléfono no sonaba con llamadas desesperadas de Andrea. No había mensajes manipulativos en mi WhatsApp. No había visitas inesperadas con historias inventadas. El silencio era tanto un alivio como un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Carlos se quedó conmigo 1 semana más antes de regresar a Estados Unidos. Mamá, ¿estás segura de que estarás bien sola? Me preguntó la noche antes de su vuelo. Hijo, no he estado sola. He estado acompañada por personas que me aman de verdad, como tú, como Alma, como Mauricio. Eso es muy diferente a estar rodeada de gente que solo quiere algo de ti. ¿Y los nietos? Esa era la pregunta que más me dolía. Sofía y Miguel estaban pagando el precio de las decisiones de su madre. Voy a encontrar la manera de seguir siendo su abuela, pero no de la manera desesperada en que lo hacía antes. 2 semanas después de la audiencia, recibí una llamada inesperada. Era Sofía. Abuela, estoy en casa de mi amiga María. ¿Puedes venir a recogerme? ¿Qué pasó, mija?
Mamá está muy enojada. Ha estado llorando y gritando desde que llegó del juzgado. Dice que tú la odias y que por eso no podemos verte más. Le pedí la dirección y fui por ella inmediatamente. Cuando llegué, Sofía corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Abuela, es verdad que ya no nos puedes ver. El juez dijo que tu mamá y yo no podemos hablar durante un tiempo. Pero eso no significa que yo no los ame. ¿Podemos vivir contigo? Esa pregunta me partió el corazón. Mija, ustedes tienen que estar con su mamá. Ella los ama, solo que está muy confundida ahora. Llevé a Sofía de vuelta a su casa. Andrea salió a recibirla con los ojos rojos de tanto llorar. No deberías estar aquí, me dijo. Sofía me llamó. Está asustada. Está asustada porque tú destruiste nuestra familia. No, Andrea. Está asustada porque su madre está actuando como una niña que no consiguió lo que quería. No discutimos más. Solo le entregué a Sofía y me fui. Durante las siguientes semanas, establecí una nueva rutina. Retomé mis clases de yoga, me inscribí en un curso de computación para personas mayores, empecé a ir a un grupo de lectura en la biblioteca. Redescubrí quién era cuando no estaba constantemente preocupándome por los problemas de otros. Alma y yo nos hicimos aún más cercanas. Almorzábamos juntas 2 veces por semana, íbamos al cine, caminábamos en el parque. Delia, te ves diferente, me dijo un día. Te ves más joven. Tenía razón. Me sentía más liviana, como si hubiera estado cargando un peso durante años sin darme cuenta. Un mes después, Mauricio me llamó con noticias interesantes. Señora Delia, Andrea vendió su apartamento y se mudó con los niños a un lugar más barato. Al parecer, finalmente está enfrentando sus problemas financieros de manera realista. ¿Cómo están los niños? Según mis fuentes, están bien. Han empezado terapia familiar. Quizás Andrea está finalmente entendiendo el daño que causó. 2 meses después de la audiencia, mientras compraba verduras en el mercado, me encontré con Miguel. Estaba con la mamá de uno de sus compañeros de clase. «Abuela», gritó, corriendo hacia mí. «Miguel, ¿cómo estás, mi amor? Te extraño mucho. Mamá dice que no podemos verte, pero yo quiero verte». La mamá de su amigo me reconoció y se acercó. «Señora Gómez, soy Carmen, la mamá de Diego. Miguel habla mucho de usted. Miguel es un niño maravilloso. Señora, no sé qué pasó en su familia, pero Miguel siempre dice que su abuela es la persona más inteligente que conoce». Esas palabras me llenaron el corazón de una manera que no había sentido en meses. Cuando se cumplieron los 6 meses de la orden judicial, no sabía si Andrea trataría de contactarme. La respuesta llegó en forma de una carta entregada por correo. «Mamá», decía la carta, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que hice. Sé que traté de robarte tu casa, que mentí, que manipulé, que involucré a los niños en algo que nunca debería haberlos involucrado. He estado en terapia estos meses. Mi terapeuta me ayudó a entender que lo que te hice no fue solo por el dinero. Fue porque estaba celosa de tu independencia, de tu fuerza, de que pudieras vivir sola y ser feliz mientras yo me sentía como un fracaso. No espero que me perdones. Pero quiero que sepas que he conseguido un trabajo mejor, que estoy pagando mis deudas poco a poco, y que los niños están bien. Sofía pregunta por ti todos los días. Si algún día puedes encontrar en tu corazón un espacio para volver a confiar en mí, estaré aquí. Pero si no puedes, lo entenderé». Guardé la carta en mi mesa de noche y no la respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos. 3 semanas después, hice algo que me sorprendió a mí misma. Fui a la escuela de Miguel a la hora de salida. Cuando me vio, corrió hacia mí gritando «Abuela», tan fuerte que todos en el patio se voltearon a mirar. «¿Puedo llevarte a casa?», le pregunté. «Sí, pero primero tengo que llamar a mamá». Miguel llamó a Andrea desde mi teléfono. «Mamá, la abuela está aquí. ¿Puedo ir con ella a su casa?». Podía escuchar la voz de Andrea al otro lado, pero no las palabras. «Dice que está bien», me dijo Miguel. Esa tarde, Miguel y yo fuimos a mi casa. Hicimos galletas, jugamos cartas, y hablamos de la escuela. No mencionamos nada de lo que había pasado entre su mamá y yo.
Cuando lo llevé de vuelta a su casa, Andrea salió a recibirlo. Gracias, me dijo simplemente. Es mi nieto, le respondí. Mamá, ¿podemos hablar algún día? Algún día, le dije. Cuando ambas estemos listas. Ahora, 6 meses después, veo a mis nietos una vez por semana. Andrea y yo nos saludamos cortésmente cuando nos vemos, pero aún no hemos tenido esa conversación profunda que ambas sabemos que necesitamos tener. Tal vez la tengamos algún día. Tal vez no. He aprendido que no puedo controlar las decisiones de otras personas, ni siquiera las de mi propia hija. Lo que sí puedo controlar es mi propia vida. Y por primera vez en muchos años, estoy viviendo para mí. Esta mañana me desperté a las 7, desayuné tranquilamente mientras leía las noticias en mi tablet, y luego me tomé una selfie para enviarla a mi grupo de WhatsApp de la clase de yoga. En la foto se ve una mujer de 71 años con una sonrisa genuina, no la sonrisa forzada de alguien que trata de complacer a todos. Alma me respondió inmediatamente, te ves radiante, amiga. Y tenía razón. Me veo radiante porque por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar. Y elegí cuidarme a mí misma.